Muy buenas noches, estamos dando inicio a una nueva edición de la A a la Z. Qué compromiso, ¿no? Porque recién cierra la segunda edición del noticiero con Diego Armando Maradona dando todo su despliegue de habilidad. Y acá venimos nosotros con nuestro oficio número 4, rudo, a veces sin demasiados lujos, a desarrollar nuestro trabajo, nuestra tarea en De la A a la Z, ¿no? Esta es un poco la idea que proponemos siempre por el 6 en vivo aquí con De la A a la Z, que es la posibilidad de hablar un poco más en extenso con los protagonistas de nuestra actualidad. Vamos a tener de todo hoy, cerrando el programa con una nota de color blanco, porque es la gente que quiere que nieve, así que vamos a estar con ellos en el tercero de los bloques. Y también va a estar con nosotros la gente que ha presentado el estudio sobre el espacio de la isla Huemul. Esto fue entregado hoy por la Universidad del Comahue, por el Centro Regional Universitario Bariloche, a la municipalidad. A propósito de esto, el primero de los bloques va a comenzar con esta suerte de realidad distópica que tiene Bariloche, ¿no? Estos viajes al pasado permanente que nos viene regalando desde las últimas semanas. Venimos de todo lo que sucedió con la causa Arbos y las detenciones que se han registrado en la ciudad, conmocionante dentro de lo que es el tablero político sindical de la ciudad. Y también ayer esta información que surge, que nos retrotrae también en el tiempo hasta la figura de Marcelo Cascón como intendente de la ciudad, entonces, cuando se estaba desarrollando en lo que es el barrio 10 de diciembre, el plan de viviendas de sueños compartidos, aquel proyecto que luego, bueno, se viera envuelto en escándalos que involucraba a la gente de Madres de Plaza de Mayo y, bueno, Sergio Joclender, los hermanos Joclender como actores en este sentido, ¿no? Bueno, fue convocado ayer, en realidad no fue convocado, se enteró que iba a ser convocado. Bueno, vamos a acercarnos a la mesa porque está con nosotros el ex intendente de la ciudad, Marcelo Cascón, a quien le agradecemos su presencia aquí por De la A a la Z. Imagino, hace bastante, ¿no? Que no venía por aquí. Ya creo que la última vez que vino ya no era intendente, pero vino por una serie de circunstancias en este sentido. Bienvenido, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en realidad hacía bastante que no venía. Creo que un par de años por lo menos. Sí. Bueno, un poco era su idea, creo, alejarse de la vida política pública al menos. No, sí, no política, pero sí política pública. Sí, porque me parece que hay que bajar un poco, que hay que retomar el contacto con la tierra, veníamos la verdad que de muchos años, incluso los últimos de cuando fui presidente del Consejo y después los 3 y medio que me tocaron en realidad como intendente, que tuvieron un nivel de desgaste bastante importante, interesante, digamos, con idas y vueltas, con buenas y algunas no tanto, como es natural, pero bueno, me pareció que había llegado el momento de bajar un poco de la digamos, marquesina y exposición permanente y tratar de recuperar también la vida que uno va dejando en el camino, ¿no? Causa Sueños Compartidos, el juez Martínez de Giorgi citó a indagatoria a Julio De Vido, Eve de Bonafini, Jorge Capitanich y otros 40 imputados. Esto fue la información que surgió desde el Centro de Información Judicial. Entre ellos, entre el listado de 40 personas, aparece Marcelo Alejandro Cascón, citado para el 12 de septiembre a las 10 horas. Lo llamó un periodista y se enteró. Sí, efectivamente, así fue. En realidad me enteré, yo no había leído la noticia que salió en algunos medios nacionales. Y ayer, al mediodía, en realidad, me llama un periodista de un diario regional y me dice, bueno, usted fue citado, perdón. Me estoy enterando. Me estoy enterando, bueno, en realidad me contó de qué se trataba y, bueno, en primer lugar charlé un rato con él, después, obviamente, fui en búsqueda de la noticia. Efectivamente, yo no he recibido todavía una citación judicial como corresponderá a estos casos, seguramente la recibiré en los próximos días, es de esperar que así sea, ¿no? En cualquier caso, nosotros en el 2011 habíamos tenido un primer pedido de antecedentes e información. Así fue, yo todavía era intendente en ese momento, sobre este programa, de Sueños Compartidos y su ejecución en Bariloche. Pero quedó en pedido de informes y antecedentes que nosotros enviamos al Congreso Nacional, porque había habido alguna audiencia también en el Congreso. Fue en pleno junio. Claro. En el medio del volcán, pocos días después del volcán. Eso imposibilitó de alguna manera mi presencia en el Congreso también, no porque no pudiera viajar, sino porque básicamente era más importante estar presente en la ciudad con todo lo que eso significaba en ese momento, pero enviamos antecedentes y documentación y también al juez que nos lo solicitaba en aquel momento, ¿no? La gente dice, porque muchas veces cuando se analiza un caso, aparece lo que era el caso y lo que uno recuerda del caso, el caso Sueños Compartidos y todo lo que vino y demás, y también
aquello que lo vincula con la actualidad. Lamentablemente, en el marco de lo que es ya algo lo suficientemente pesado como era Sueños Compartidos, viene de la mano de la explosión pública de José López, ¿no? Porque está entre los convocados y es de alguna manera con quienes todos los intendentes se sentaban a charlar de estos proyectos. Sí, efectivamente, salen lo que son las cosas en realidad, yo empezando a recuperar antecedentes y empezando a recuperar información, porque pasaron muchos años. Obviamente yo me voy a presentar a la justicia como corresponde, quiero hacerlo y además quiero presentar toda la documentación, porque así corresponde y porque además estoy absolutamente tranquilo en este sentido, pero en realidad estaba en el marco de una causa que era Aníbal Fernández. Claro. Sobre abuso de autoridad, una cuestión de estas características. Y en ese marco nos habían pedido estos antecedentes que yo mencionaba, recién mencionado, también al caso de Sueños Compartidos. Bueno, ahora vuelve a retomarse la cuestión de la mano de esta cuestión de José López y verdaderamente lo que ha sucedido, lo que hemos visto todos, que superó todo nuestro nivel de sorpresa posible, ¿no? Y bueno, lamentablemente así es, obviamente no me gusta para nada, ni siquiera verme un poquitito cercano a estas situaciones nacionales, y particularmente a esta cuestión de José López, de Vido y compañía, para nada. No lo estuve en aquel momento, porque si hay algo que no fui, es un intendente radical K, como si lo hubo en mucho nivel del país, como si los hubo en muchos niveles del país, y como hubo un gobernador en esta provincia, también en aquel momento K, si hay algo que no lo fui, eso. Pero bueno, el programa se desarrolló en Bariloche, o se intentó desarrollar en Bariloche, y acá estamos, ¿no? Claro, cuando uno dice, bueno, lo conoció a López, era bastante inevitable conocerlo, era el número 2 de Debido y de allí pasaba todo lo que tenía que ver con obra pública, en este caso la aplicación de este programa que tenía aspectos vinculados, digo, más allá de las figuras involucradas, ¿no? Porque estaba allí, obviamente, Madres de Plaza de Mayo, y demás, sino que aparte involucraba una cuestión de patentes de materiales de construcción novedosos. Sí, efectivamente, no solo a López, es más, en realidad yo tuve más relación con Fatala, que era el segundo de López. Que estuvo en la presentación, recuerdo yo. Que estuvo en la presentación en el momento en que la municipalidad se hace cargo, ¿no? Claro. Porque hay que retrotraerse un poquito y tratar de recordar. En realidad el programa llega a ver, es presentado en Bariloche, pero la ejecución del programa comienza de la mano de un acuerdo entre el IPPB de la provincia de Río Negro y la Subsecretaría de Viviendas de la Nación, ¿sí? En aquel momento Luis Bontempo. Allí es donde comienza el programa. El programa originalmente no es puesto en marcha por la Municipalidad de Bariloche. Claro. Nosotros no participamos ni en la adjudicación original, ni en la evaluación de precios, ni nada por el estilo, en el acuerdo original que pone en marcha el programa. 2 años después, 2 años y pico, 2 años y medio, casi 3 después, sobre fines del 2010, principio del 2011, la municipalidad toma cartas en el asunto, efectivamente, cuando claramente el programa empezaba a tener problemas serios. Yo recuerdo que allí se hizo lo que fue el traspaso y la intervención del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, que todavía era algo bastante novedoso como estructura, claro, ¿no? Efectivamente. Cuando el programa empieza a ingresar en un terreno bastante complicado, cuando nosotros recibíamos cada vez en forma más frecuente a los vecinos y a los trabajadores, que también eran los vecinos capacitados, porque eran los mismos, ellos mismos quienes construían su vivienda a partir de la capacitación. Cuando nosotros empezamos a recibir esa serie de conflictos es cuando, y al mismo tiempo, cuando el programa a nivel nacional sale de la órbita de viviendas y pasa a la órbita de obras públicas de la Nación, allí es donde se acerca esta posibilidad de poner al municipio para tener un brazo ejecutor más directo, evitando la intermediación provincial en este caso, y para tener un seguimiento también más presente en la ciudad, y porque además nosotros necesitábamos, entendíamos, darle una respuesta más adecuada a los reclamos que claramente teníamos en nuestra MUNI, ¿no? Supongo que a usted le debe haber pasado lo mismo. Nosotros en nuestro trabajo hoy en la radio estábamos intentando hacer memoria todos, ¿no? De cómo había sido la cobertura de cada una de las cosas. Se nos confundían por ahí los tiempos. Hoy me recordaba Guillermo en la radio de cuál fue la conferencia donde aparece Joe Klender en la conferencia que aparece y como que nadie lo esperaba. Efectivamente. Fue cuando fue el lanzamiento. Fue cuando se firma el acuerdo para que la municipalidad
con Obras Públicas de Nación, y ahí estaba Fatala presente, Claro. con Obras Públicas de Nación se haga cargo de la ejecución del programa, ¿sí? Eso que se produce en los primeros meses del 2011, enero del 2011 aproximadamente, enero-febrero del 2011, es la firma de ese acta acuerdo. Efectivamente, en esa mesa estábamos, lo acuerdo, eso sí me lo acuerdo, patente, porque estábamos el senador Pichetto, estaba Abel Fatala, estaba yo, por supuesto estaban las autoridades del Instituto de la Vivienda, que además era quien se iba a encargar concretamente de la ejecución del programa, y comenzada la conferencia de prensa llega Sergio Soclender, a quien yo conocía en ese instante, porque la verdad que nunca había tenido absolutamente ningún contacto con él, ninguno. Hoy recordamos que como que terminó acaparando la atención de la obviamente, situación. porque ya se venía hablando de las problemáticas del programa en el orden nacional y porque también, hasta donde sé, parte de sacarle el programa a Viviendas de Nación y que pase a Obras Públicas tenía que ver también con un poco esta situación que se estaba generando. Entonces, claramente, incluso para los representantes del Gobierno Nacional, fue una sorpresa que apareciera allí Sergio Soclender en ese momento. Bueno, venía en representación de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, claramente. El acta acuerdo... Todavía no se había producido ahí la ruptura, ¿no? No. Entre Eve de Bonafini y No, Soclender. claramente no. Y de todas maneras el acta acuerdo venía firmada por el apoderado de la Fundación. No firma en ese momento Sergio Soclender, porque el acuerdo ya venía firmado por el apoderado de la Fundación y en realidad el objetivo principal era el compromiso de Obras Públicas de la Nación, con la presencia de Fatala, de los recursos necesarios, porque de esto se trataba, los recursos necesarios para que el programa pudiera seguir. Porque a fines del 2010, en parte de esto que todavía estoy buscando y obviamente consiguiendo en términos de documentación, estábamos en el 20% de la ejecución del programa. Efectivamente, el programa no había avanzado. Habíamos tenido los primeros episodios de obreros que se habían encadenado. Yo recuerdo porque ya hacíamos el trabajo de la mañana en la radio y para la televisión y nos convocaban, decía, se encadenó uno de los trabajadores. Ya había empezado complicado el tema. Sí, claro, porque las viviendas no avanzaban, porque los trabajadores en algún momento llegaron a no cobrar, porque no recibían sus salarios y porque el reclamo se hacía cada vez más fuerte ante la municipalidad, obviamente, como es natural y como siempre pasa en estos casos, la primera puerta la más cercana, y porque además nosotros nos interesaba claramente que esto avanzara. Bueno, una de las razones justamente por las cuales se involucra el municipio fuertemente es porque había que obtener los recursos necesarios, garantizar que los recursos llegaran de Nación, por lo menos en esta instancia, para destrabar el programa y además pagarle a los trabajadores que tenían ya algunos meses sin cobrar. Insisto, trabajadores que eran los mismos vecinos, los dueños de la casa, que estaban construyendo sus viviendas, ¿no? Porque uno pierde la perspectiva con el tiempo de lo que estaba pasando en aquel momento. Bueno, lo que pasaba era esto, claramente, en un 2011 que, bueno, que empezaba y que lograba destrabar de alguna manera, por lo menos, la ejecución del programa a partir de ese momento. ¿Tiene toda la información? ¿Cree que va a tener alguna dificultad para hacerse de la información con vistas a la presentación judicial? ¿Es permeable el municipio de archivar todo este material? Sí, absolutamente. Tiene que estar absolutamente todo archivado. Yo creo que no va a haber mayores inconvenientes. Debería estar toda la información. Nosotros estas respuestas que dábamos en su momento las dábamos y obviamente las dábamos en forma orgánica, institucional, no era una carta que yo escribía desde mi escritorio, y enviábamos toda la copia de la documentación, así que habrá una parte seguramente que estará en el Ejecutivo Municipal y después habrá otra gran parte que estará en el Instituto Municipal de la Vivienda, más allá de copia de documentación, con la cual nosotros nos quedamos, algunas notas y presentaciones que yo entendí que eran importantes resguardar en términos de copia, insisto, porque los originales corresponde que estén todos en la municipalidad, y lo mismo seguramente el instituto sufrió un robo, no sé si finalmente si allí... No creo, de cualquier manera en esta documentación ya estaban las actas de acuerdo, todo lo que se había firmado, y bueno, y espero seguramente así será hacerme del resto de la documentación, porque en septiembre espero llegar con toda la documentación en mano para que la justicia investigue como corresponde. Nosotros cada tanto vamos al 10 de diciembre a cubrir situaciones que se dan con el sistema de cloacas, con problemas estructurales que vienen de arrastre, ¿no? Sin embargo, ¿usted siente que se hizo lo que se pudo hacer con respecto al barrio?
Yo siento que en el marco de todo este conflicto se hizo efectivamente lo que se pudo hacer y que el barrio cambió en su fisonomía y cambió también la vida de mucha gente que vive allí. Claramente no se llegó al objetivo, al gran objetivo, al objetivo final. Claramente aún hay una deuda pendiente con el barrio. Yo no conozco exactamente cuál es la situación de avance de obra que ha pasado en estos 5 años ya. Sí, 5 años, desde que nosotros nos fuimos, pero claramente hay una situación de deuda, una situación pendiente, pero también claramente ha cambiado en muchos aspectos la situación del barrio respecto al original barrio 10 de diciembre, aún con todas sus falencias, las cuales deben ser asumidas como corresponde, o por el municipio en términos del seguimiento y por obras públicas de la Nación y por lo que quede de la Fundación Más desde Plaza de Mayo en términos de los acuerdos que hizo con Obras Públicas de la Nación para la recuperación final, porque hay garantías que están detrás de cada una de estas construcciones. Cascón, gracias por haber aceptado la invitación y le pregunto en qué está políticamente. Porque Sí, muchos lo ubican como uno de los quienes desde el radicalismo están conformando lo que es Cambiemos, la estructura de Cambiemos en la provincia. No sé si están así. Sí, yo déjame decirte antes una frase respecto a este tema, ¿no? Porque por estos días más que nunca se escucha esta cuestión de que la corrupción es absolutamente inherente a la política. Sí. Yo particularmente creo que la corrupción atraviesa transversalmente a la sociedad, claramente se enquista más, si se quiere, en la política, en los sectores más vulnerables a ser corruptibles. Pero digo, le hace muy bien al país, a la sociedad y a los políticos honestos que la justicia actúe y vaya a fondo. Porque es la única manera, en la medida en que los corruptos estén presos, se terminará con lo que yo creo es una generalización injusta. Porque yo he sido, soy y seré una persona honesta, con errores, con equivocaciones, con todo lo que quieran. Pero he sido, soy y seré una persona honesta en el ejercicio de la función pública y en mi vida. Y como yo, hay muchos más en el país. Muchos. Muchos otros no lo son. Pues lo que no lo son, porque se demuestre que son corruptos, deberán ir. Y aunque no se demuestre en todos, en algunos casos ya será emblemático y se cuidarán seguramente mucho más en seguir con este camino. Entonces, la verdad que a mí me parece que este es el camino adecuado, el camino indicado, y va a ser la única manera en que terminaremos con una generalización que a mi criterio es absolutamente justa. ¿En qué estoy? Efectivamente, rápidamente, formé parte del sector de la Unión Cívica Radical que impulsó más claramente el Frente Cambiemos en la provincia de Río Negro, el que acompañó al senador Ernesto Sanz originalmente en todo este proceso que venía por delante antes de la convención de Gualeguaychú, que el radicalismo aceptara acompañar el Frente Cambiemos o consolidar esta alianza Cambiemos. Y lo sigo haciendo, si se quiere, desde un lugar más alejado, pero acompañando a quienes más lo impulsan y a quienes lo llevan adelante dentro del radicalismo y acompañando a los sectores del radicalismo que están más en sintonía con esta línea de trabajo. Gustándome más en algunos casos, porque creo que el país necesitaba un cambio claramente, necesitaba finalizar una etapa que se está demostrando, además estaba enquistada en el poder con un modelo de corrupción verdaderamente fuerte e importante, y porque además el país necesitaba cambios desde lo institucional y desde medidas económicas. No tan contento cuando visualizo algunas medidas que yo creo necesitan una visión previa y un acercamiento más a la realidad regional y una mirada más federal y menos porteña, por caso las tarifas, por caso todas estas cuestiones que impactan tan fuertemente en las economías regionales y en la vida de quienes estamos más alejados de Buenos Aires, ¿no? Gracias. Bueno, estoy un vaso de agua. Padeciendo las temperaturas. Gracias a ustedes por la invitación. Te voy a resolver el instante. Gracias a ustedes por la invitación y siempre estaré a disposición de ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Cuando volvamos, Isla Huemul.